Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, esperando se encuentren muy bien. Nuevamente saludándoles aquí en nuestra siguiente semana, la semana número 6. Espero que hayan realizado pues todos los elementos necesarios para dar comienzo precisamente al modelo de negocios o a la estructura de Canvas a través de la metodología de Osterwalder. En ese sentido, llevamos los 5 bloques del Canvas, ¿cierto? Y ya para esta semana vamos a entregar los otros 4 que nos faltan. Recordemos que son 9 bloques, esos 9 bloques determinan en cierta medida cuál va a ser el diseño del mercado al que vamos a atender y cuál va a ser el diseño interno básico de nuestro negocio. Eso es lo que comprende precisamente los 9 bloques del Canvas. En ese sentido, pues les cuento que vamos a comenzar no con lo que ustedes ven ahí en pantalla, que es análisis de la competencia, simplemente es hacerles recordación o evocación de que este tema del análisis de los competidores ya lo habíamos hecho en la inteligencia de mercados, ¿cierto? O sea, desde que vamos a pasar de largo por allí. Pero sí nos vamos a concentrar, digamos, en las alianzas claves. ¿Qué son las alianzas claves? Entonces, como bien lo dice el documento, son todas aquellas organizaciones o personas en las que se debe apoyar para crear y entregar la propuesta de valor a el segmento del cliente. Entonces, eso en palabras, ¿qué significa? ¿Con quién nos vamos a aliar para poder entregar nuestra propuesta de valor? Para que nuestro producto y nuestro servicio pueda ser entregado, digamos, en unas condiciones óptimas. Se dice que en los negocios uno solo no puede, uno se tiene que aliar con varias personas, con varias empresas, inclusive hasta con los mismos clientes, con los mismos proveedores, para poder entregar una mejor propuesta de valor. Entonces, en ese sentido, pues si vamos a buscar aliados, aliados estratégicos que nos apoyen precisamente en la estructura, entonces, por ejemplo, ahí seguimos con la misma dinámica de los periódicos, ¿cierto? Aquí tenemos el diario El Planeta. Entonces, ellos manifiestan, por ejemplo, que medios de comunicación que generen contenidos alrededor del mundo. Entonces, ahí tendríamos los medios de comunicaciones a nivel mundial. Y aquí también tenemos personas y establecimientos que venden el diario como tiendas de barrios o supermercados. Entonces la idea es una alianza con estas personas, con los dueños de tiendas de barrio o supermercados para poder hacer la distribución del diario. Entonces en ese sentido, como les digo, hablar de los aliados es hablar, por ejemplo, de entidades gubernamentales que les pueda apoyar el proceso. Entonces hay que, por ejemplo, puede ser el DANE, puede ser algún ministerio, si no son los ministerios, entonces alguna asociación, alguna federación que esté precisamente alineada con la idea de negocio que estamos desarrollando. Es muy importante que lo tengan presente porque a lo mejor estas otras entidades gubernamentales les puede ayudar de alguna manera a hacer un canal intermedio para que los clientes conozcan del producto o del servicio que se está ofreciendo. Pero no solamente son las entidades gubernamentales, sino también los clientes, ¿cierto? Los mismos clientes con el voz a voz, dependiendo del grado de importancia de ese cliente, porque hay clientes que pueden ser, digamos, estrellas de cine o estrellas de la televisión, algún reconocimiento en radio, ¿cierto? Entonces aquellos que son reconocidos en el medio pueden ser un canal de comunicación muy representativo y a través de ellos podemos hacer alianzas para poder que nos conozcan, ¿cierto?
Entonces, o los mismos proveedores también pueden ser el voz a voz del producto y el servicio para poder generar un mayor impacto. Entonces, ¿quiénes van a ser? ¿Qué es lo que van a hacer? No es solamente mencionarlos, hay que decir quiénes son, cuál va a ser el tipo de alianza que se va a formalizar y además del tipo de alianza, pues entonces en qué nos van a apoyar. Entonces, en ese sentido, pues si nos van a apoyar en la distribución o en la comunicación o a través de ellos también se puede vender el producto del servicio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Es lo que vamos a hacer en los aliados. Listo. Ya saben que pueden ser entidades gubernamentales, ya saben que pueden ser los clientes, ya saben que pueden ser los mismos proveedores y partes interesadas que de alguna manera puedan apoyar el proceso. Muy bien. El otro punto que necesitamos desarrollar es algo que se llama las actividades claves a través de su cadena de valor. Cuando hablamos de actividades claves, estamos hablando, digamos, de cuáles son las actividades más importantes en el desarrollo del producto del servicio. No estamos hablando de las actividades para el desarrollo empresarial, estamos hablando de las actividades más importantes para poder entregar o de alguna manera para poder desarrollar físicamente el producto como tal, ¿cierto? En ese sentido, si estamos hablando, por ejemplo, del diario, entonces estaríamos hablando que una de las actividades claves es generar contenidos. Otro es diagramar los contenidos. El otro es subir los contenidos a la plataforma y luego vendríamos con el proceso de venta. Son cuatro actividades claves, ¿cierto? Si estuviésemos hablando, por ejemplo, del desarrollo de una camiseta deportiva, pues entonces el primero sería compras de materias primas, el segundo sería transformación o producción de esa materia prima, estamos hablando de la transformación, luego sería empaque y luego sería ventas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las actividades claves que se pueden desarrollar para el producto del servicio? ¿Cuáles son esas actividades principales? Pero no estamos hablando de decir, de solo mencionarlas, hay que describir en ellas qué es lo que se va a hacer. Aquí porque estamos de manera resumida, ¿cierto? Pero en cada una de ellas debemos establecer una pequeña descripción de en qué consiste esa actividad. Es fundamental que hagamos esa descripción porque si no nos quedaría incompleto precisamente el tema de las actividades claves, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, es súper importante desarrollar una descripción y en esa descripción es brevemente hacer, como les menciono, una descripción de en qué consiste esa actividad. ¿Cierto? Como para tener ideas de qué es lo que se va a hacer dentro del posible negocio en función de esa actividad clave. Muy bien, eso es lo que consiste en las actividades claves. Ahora vamos con los recursos claves. Con los recursos claves estamos hablando digamos, de elementos físicos, técnicos, de conocimiento y financiero necesarios para dar cumplimiento a las actividades claves. Entonces, ¿eso qué significa? Significa lo siguiente. Por ejemplo, si yo voy a generar contenidos, a lo mejor necesito personal que me genere esos contenidos. Necesito equipos de cómputo. Yo como no conozco muy bien el tema del periodismo, de cómo diseñar un diario El Planeta, por eso hago supuestos, ¿cierto? Si ustedes lo saben, pues sería genial y entendería muchísimo mejor lo que les estoy tratando de decir. Pero si voy a diagramar, entonces necesito a lo mejor un software especializado. Además de eso, también necesito personal. No sé, necesito elementos o herramientas para el diseño, ¿cierto? Cosas así por el estilo. Para subir los contenidos a la plataforma, pues necesito necesariamente la plataforma y eso es un recurso.
Para las ventas necesito vendedores o no necesariamente vendedores. Recuerden que los canales de comunicación pueden ayudar a ese proceso. Entonces, en esos canales de comunicación, a lo mejor lo que necesito es una página web, un hosting y demás. Entonces, eso es lo que hace referencia a los recursos claves. Cuando nos venimos para acá, entonces miren que, por ejemplo, que para generar los contenidos, necesito a los periodistas porque son los que generan los contenidos. Necesito diseñadores, una fuerza de venta, una infraestructura tecnológica, ¿cierto? Pero como ustedes lo pueden ver allí, hay que hacer una descripción de por qué se necesitan esas personas y esos recursos en esas actividades claves. Y otra cosa muy importante que no está precisamente aquí en el ejemplo, necesitamos los costos. Si yo digo que necesito periodistas, ¿cuánto les voy a pagar de salario? Especialmente hagan estos cálculos de manera mensual. Cuando hablamos de temas salariales y si son temas mensuales, entonces les sugiero que vayan investigando sobre el temas de contratación, si lo van a hacer a término fijo, si lo van a hacer a término indefinido, si lo van a hacer por contratación de prestación de servicios, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se los estoy diciendo? Porque ese tipo de contratación les va a decir qué tipo de parafiscales, de prestaciones sociales y parafiscales van a tener que incluir porque eso tiene que estar dentro de los costos. Entonces, sí, eso es importante porque cuando lleguemos a la última parte del modelo Canvas, que es, digamos, hacer una pequeña proyección de finanzas, entonces esos valores los vamos a necesitar. En ese sentido, entonces cada recurso que se tenga acá es importantísimo que se costee, ¿cierto? Que tenga su valor. Entonces, si estamos hablando de salarios, pues ¿qué salarios? Si estamos hablando de una infraestructura tecnológica, ¿cuánto se va a hacer en inversión por infraestructura? Si se van a comprar equipos de cómputo, ¿cuál es la inversión por equipos de cómputos? Si son herramientas para el desarrollo de la labor, ¿cuánto vale esas herramientas? Etcétera, etcétera. Si pueden llevar esos valores a un término cercano de la realidad, sería muchísimo mejor porque las proyecciones financieras serían muy cercanas a la realidad y allí podríamos entonces entender cuál podría ser la posible viabilidad económica de la posible idea de negocio, ¿cierto? En ese sentido, pues entonces a eso le llamamos recursos claves con el fin de poder entender cuál es la estructura, como se menciona acá, estructura técnica, física, humanos y tecnológicos. Entonces, en cada uno de las actividades claves que están en el punto anterior hay que mirar estos cuatro elementos. Si yo necesito recursos técnicos, ojo que los recursos técnicos son los recursos de maquinaria y equipo. Los físicos son los recursos locativos. Los humanos son precisamente la mano de obra. Y cuando hablamos de recursos tecnológicos, estamos hablando de marcas y patentes. Si es necesario hacer el registro de marcas y patentes, eso es un recurso tecnológico. Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Listo. Por eso hay, por allá cuando hicimos inteligencia de mercados y hablábamos de modelo económicamente viable, estábamos hablando de si era necesario temas de secreto industrial, de propiedad intelectual, de marcas y patentes, etcétera, etcétera, porque eso hace parte precisamente de los recursos tecnológicos. Muy bien, y llegamos al último elemento del modelo Canvas. En este último elemento, la intención es hablar de la estructura de costos. Mm, lo importante aquí es que dentro del proceso se puedan establecer los costos fijos y los costos variables. Entonces, en un próximo video les voy a explicar un poquito más detalladamente este tema como para que podamos comprender qué es lo que necesitamos allí.
Muchas gracias y nuevamente nos vemos en el próximo video.